Bienvenidos a nuestro punto doctrinal de la Tercera Orden. En este día vamos a hablar de un tema de suma importancia, que es la educación de la voluntad. Porque la voluntad es una de las potencias más importantes de nuestra alma y que puede ser uno de los mayores obstáculos para alcanzar la santidad, que nosotros como cristianos estamos en su búsqueda. Para empezar, vamos a decir la definición y la necesidad de la educación de la voluntad. La voluntad o apetito racional es una facultad cuyo objeto es el bien que conoce la inteligencia, ¿no? La voluntad se mueve a querer aquello que la inteligencia le presenta como bien. Pero no cualquier bien, no solamente un bien en específico, sino el bien en toda su universalidad, lo que permite elevarla al amor de Dios. Bien soberano. La voluntad tiende al bien del hombre en su totalidad, al bien total, ¿no? La voluntad no se guía a un bien específico y único, sino que busca el bien del hombre en su totalidad. Y esta voluntad debe estar guiada, como ya sabemos, o como podemos intuir, a Dios, que es el bien supremo del hombre. Por esta razón, la voluntad ordena a las demás facultades a aplicarse al ejercicio de sus actos propios. Por ejemplo, a la inteligencia le manda a la investigación del bien, o sea, a la verdad. Por la misma razón, si la voluntad es fundamentalmente buena, el hombre es bueno. No es solamente un buen matemático, un buen doctor, un buen profesor, sino que es un hombre de bien en su totalidad, como dice el Evangelio, un hombre de buena voluntad. Al contrario, si la voluntad no tiene una rectitud de vida, si no busca el verdadero bien del hombre como tal, este hombre podría ser un buen filósofo, un buen pintor, un buen padre de familia, pero no será un hombre de bien en sí mismo. Va a ser un hombre egoísta, cuyas virtudes más aparentes que reales van inspiradas por el orgullo, la ambición o el miedo a las dificultades. Así, la voluntad da no solo a sus propios actos, que son los actos ilícitos, sino también a los actos de las demás facultades, que son los actos imperados, su libertad y el que sean meritorios o sean faltos de mérito, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que la voluntad es lo que le va a dar el mérito o el verdadero valor a los actos de las demás facultades, ¿no? Entonces es importante que la voluntad esté dirigida a su bien supremo, que es Dios, porque es lo que le da como la rectitud de intención a todos nuestros actos. Porque un buen músico o un buen doctor pueden ser buenos en sus actos propios, de ser médico, de ser músico, de ser profesor, pero la pureza de intención de sus actos no va a estar dirigida puramente a Dios, entonces van a estar encubridos con el egoísmo y finalmente con un amor propio. De ahí que poner orden a la voluntad es poner en orden al hombre entero, ¿no? Es aquí donde radica la importancia de educar y de poner rectitud en la voluntad, porque si la voluntad está recta, el hombre entero en su totalidad va a estar recto. Más tampoco está libre esta facultad de ciertas fallas y desviaciones, que son consecuencias del pecado original y de los personales de cada uno. Ahora vamos a ver cuál es el principal defecto a purificar en la voluntad. Más adelante vamos a ver también algunos vicios que son propios de la voluntad. Ahora vamos a ver cuál es el principal defecto de la voluntad y el más necesario purificar y el que se puede convertir como en la principal traba o el principal obstáculo en nuestro camino a la santidad. El poder de la voluntad para moverse y hacer obrar las demás facultades radica en su docilidad para con Dios, ¿no? Este es su principal objeto, la docilidad que tiene para con Dios, para hacer la voluntad de Dios, en su conformidad con la voluntad divina. Pues en tal caso, el poder divino viene a ella mediante de la gracia. Este es el gran principio que ilustra esta cuestión en todas sus partes. El sentido y alcance de este principio lo echaremos a ver si recordamos que en el estado de la justicia original, en el orden preternatural que hemos recibido cuando hemos sido creados por Dios en nuestra naturaleza en la que se encontraban Adán y Eva,
Mientras la voluntad se mantuvo sujeta a Dios por el amor y a la obediencia, poseyó imperio absoluto sobre las pasiones y los desórdenes de la sensibilidad. Las pasiones permanecieron entonces del todo sujetas a la voluntad y esta vivificada por la caridad, ¿no? Cuando en el estado preternatural en el que se encontraban nuestros primeros padres, Adán y Eva, la voluntad regía todas las potencias y éstas se encontraban ordenadas y sometidas a ella. ¿Y ordenadas a quién? A Dios como el último fin del hombre, ¿no? Entonces todas las potencias del alma, sus bienes, sus potencias sensibles y también sus potencias sobrenaturales, la parte superior del alma, se encontraban todas dirigidas a Dios. No habían desórdenes, ni las pasiones se encontraban desordenadas, estaban todas dirigidas a su último fin. Pero después del pecado original, nacemos privados de la gracia santificante y de la caridad, y con la voluntad vuelta a espaldas a Dios, ¿no? Hubo esta ruptura, separarse el hombre de Dios por medio del pecado, y entonces hubo desorden en todas nuestras potencias. Cada una se encuentra desordenada, y la voluntad es como si se encontrara dándole siempre la espalda a Dios, que es nuestro último fin sobrenatural, y ella se encuentra frágil, aún para el cumplimiento de los deberes en orden natural, ¿no? Porque puede ser que nosotros comprendamos por la inteligencia un bien natural, como por ejemplo, frente a un vicio de dejar de fumar, de abandonar el alcoholismo, frente a alguna virtud que sabemos que tenemos que trabajar, incluso frente a un bien físico, un bien para nuestra propia salud. Es un orden natural que nosotros tenemos conscientes que tenemos que buscar, pero la voluntad se muestra débil, frágil e inconstante frente a este bien. Pero sin caer en las exageraciones de los primitivos protestantes y los jansenistas, es preciso confesar que venimos al mundo con una voluntad inclinada al egoísmo y el amor desordenado hacia nosotros mismos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que ser conscientes para empezar a educar la voluntad. Venimos al mundo por causa del pecado, sin caer en el error de pensar que no hay medio de corregirlo, ni que es como un bien irremediable, un mal irremediable. Tenemos que reconocer que la voluntad está inclinada al egoísmo y al amor desordenado de nosotros mismos. Es la herida llamada de malicia, que con frecuencia se echa de ver en un profundo egoísmo, del que mucho nos hemos de guardar, porque se mezcla en todas nuestras acciones, ¿no? Ya que la voluntad dirige y corrige todas nuestras acciones externas e internas, ¿no? Si esta voluntad está inclinada al mal o con cierta malicia del egoísmo y el amor propio, eso quiere decir que si no la purificamos correctamente y la dirigimos hacia Dios, nuestro fin último, todas nuestras acciones van a estar manchadas con este egoísmo, con esta malicia, ¿no? Con este amor propio en todas nuestras acciones. Sígase de lo dicho, por tanto, que la voluntad debilitada por su falta de docilidad a Dios carece desde entonces del primitivo absoluto dominio que tenían nuestros primeros padres sobre las facultades sensibles, y solo está dotada de cierto poder moral o persuasión para obligarlas a someterlas a ella, ¿no? No es imposible que la voluntad tenga sometimiento sobre las otras facultades, pero necesita precisamente esta educación o este poder moral para poder someterlas. El principal defecto de la voluntad es, por lo tanto, esa falta de rectitud de intención, ese dirigirse hacia su fin último. Y esta falta de rectitud se llama amor propio, ¿no? Es lo que ahora nos vamos a centrar más para poder corregir. O el desordenado amor de sí mismo, que pasa por alto el amor que nosotros le debemos a Dios y al prójimo, ¿no? Esta voluntad inclinada o llevada por cierta malicia, olvida el amor que debemos a Dios por justicia y el amor que debemos al prójimo. Y finalmente, ¿qué pasa? Todas sus actitudes, todos sus actos van a estar guiados a un fin egoísta, que es el amor propio. Va a estar inclinada al egoísmo. De él nace la concupiscencia de la carne,
la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que son los tres principales obstáculos para alcanzar la perfección de la caridad a la que estamos llamados todos los cristianos para la santidad. La sensibilidad, ¿no? Nuestra parte sensible, ya no está gobernada ya no está gobernada con firmeza y nos inclina a la irreflexión, ¿no? Buscamos simplemente el bien sensible, aquello que se nos presenta como un consentimiento a una sensibilidad que tenemos, a un impulso, a una inclinación, como incluso a un instinto. No lleva a reflexión, simplemente nos inclinamos a ese bien que se nos presenta, a la agitación febril y estéril, a procurarse egoístamente todo aquello que agrada, a huir de lo que cuesta un esfuerzo, a la apatía e indolencia y al decaimiento, por donde podemos echar de ver que la voluntad ha perdido toda su energía y su vigor. Es cosa clara que la propia voluntad, que por definición es algo opuesto a la voluntad divina, ¿no? Porque si esta voluntad está inclinada solamente al bien sensible y de la carne, y es capaz de reflexionar y elevarse a los bienes sobrenaturales e incluso naturales, está entonces opuesta a la voluntad divina. Y recordemos que la santidad está muy fundamentada en mi conformidad de mi voluntad con la voluntad divina. Eso quiere decir que esta inclinación o que este defecto o egoísmo o amor propio es un fuerte obstáculo para alcanzar la perfección de la caridad, para alcanzar la santidad. Es la fuente, por lo tanto, de donde dimanan todos los pecados y es sumamente peligrosa, ¿no? Miremos la importancia con lo que estamos empezando de purificar nuestra voluntad, porque es capaz de corromperlo todo. Aún lo mejor que hay de nosotros se vuelve malo cuando aquella se entremete, ¿no? Aún los actos más santos que queramos de hacer por amor de Dios, si permitimos que se mezcle el amor propio que muchas veces quiere, antes que dar gloria a Dios, tener honra de los hombres o satisfacerse a sí mismo, si ella se entromete puede dañar o corromper los actos más puros de amor de Dios que nosotros queramos tener. Aún lo mejor que hay en nosotros se vuelve malo cuando ella se entromete, porque se pone como fin, ¿no? Cambia el fin puro que teníamos de agradar a Dios y pone como fin a ella misma, en vez de subordinarlo todo a Dios. Si el Señor la ve en el ayuno, si Dios le pide a un alma ayunar, por ejemplo, en un sacrificio, ofrecer alguna penitencia, algún esfuerzo o cualquier obra que sea aparentemente buena, al momento este egoísmo, esta falta de rectitud de intención, rechaza todas estas cosas que Dios les presenta como bien, para ver en ellas pretendidas obras divinas hechas por soberbia, ¿no? Y para hacerse notar. La propia voluntad nace, pues, del amor propio o del egoísmo. Santa Catalina de Siena, en su obra El Diálogo, en el capítulo 2, expone maravillosamente los efectos del amor propio. Y miren lo importante o la gravedad que ella dice que pone los daños que puede hacer el amor propio en nosotros. Dice, no puede el alma vivir privada de amor. Siempre tiene que amar alguna cosa, ¿no? Recordemos que el objeto o la actividad propia de la voluntad es amar. Y esta no se suprime, sino que siempre tiene que amar alguna cosa. Más el amor desordenado de sí mismo conduce al menosprecio de la virtud, ¿no? Este amor o esta facultad de la voluntad se dirige precisamente a sí misma, ¿no? A buscar su propio bien sensible sin dirigirlo a Dios, y conduce, por lo tanto, al menosprecio de la virtud. Este amor oscurece y encoge la mirada de la inteligencia, ¿no? Ofusca la inteligencia, que deja de ver claro y solo se mueve a una falsa claridad. En cierto sentido, la voluntad ofusca la inteligencia, que deja de buscar la verdad dirigida a Dios y le presenta los bienes que sensiblemente ella quiere buscar. La luz con que en adelante la inteligencia va a ver todas las cosas, ¿no? Con la que la inteligencia va a analizar, va a buscar el bien y la verdad,
Va a ser un engañoso brillo de bien, no va a ser la verdad rectamente guiada a Dios. Entonces va a buscar un falso placer, el cual se inclina ahora hacia el amor propio. De él no saca el alma otro fruto que la soberbia o la impaciencia. Entonces aquí ya empezamos a recalcar o ver lo grave que es que nuestra voluntad se busque siempre a sí misma y no se guíe hacia el bien propio y nuestro fin último, que es Dios. Bien, ahora reconociendo y viendo la importancia y la gravedad de purificar la voluntad, vamos a ver si es posible entonces educar una voluntad en la que han crecido con maleza, malos hábitos desordenados y costumbres corrompidas. Podemos reeducarla cuando se ha desviado del camino durante años, o volver a vigorizarla cuando padece de un decaimiento generalizado y está postrada en la indolencia. Muy bien, ahora vamos a ver un poco generalmente algunos medios para empezar con esa educación de la voluntad. Recordemos antes de decir esto que tiene que haber en nosotros una firme decisión, ¿no?, de empezar a trabajar, habiendo conocido lo importante que es esta para nuestra santidad. Ahora voy a decir algunos puntos generales, después voy a especificar algunos puntos prácticos para poner por obra y empezar con la educación de la voluntad, ¿no? Lo primero que hay que saber, ¿no?, es que se logren conocer acertadamente todos los defectos que se padecen en este terreno, porque como dice la antigua copla, la primera medicina es saber la enfermedad, ¿no? Importante para poder empezar a trabajar es conocer en qué tenemos que trabajar, ¿no? Porque podemos muchas veces gastar nuestras fuerzas en cosas generales cuando el trabajo va a ser mucho mejor si es específico y concreto en aquel vicio o defecto que nosotros sabemos que tenemos en nuestra facultad volitiva, ¿no? Hay que saber, y es importante, que además de este primer defecto que tenemos que trabajar todo porque viene como corrompida nuestra naturaleza inclinada al pecado, que es el amor propio o el egoísmo, más adelante voy a puntualizar algunos defectos o vicios que son propios de la facultad volitiva, como son la pereza o el desánimo, ¿no? Pero ahora voy a decir en general que lo primero es conocer este terreno, los defectos que tenemos que trabajar, ¿no? Un impedimento para la curación, educación o reeducación volitiva es el conocimiento o superficial de los auténticos problemas que aquejan la voluntad, ¿no? Aquí lo primero que hay que hacer es examinarnos, ¿no? Para poder conocer en qué hay que trabajar, y es un defecto, un gran impedimento para precisamente la educación de la voluntad, tener un conocimiento superficial. Aquí hay que tener una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, a reconocer con humildad los defectos o vicios que nosotros tenemos para poder trabajarlos. Porque aquí se va a reconocer verdaderamente cuánta voluntad tenemos de ser santos y más que nada cuánto verdadero amor de Dios nosotros tenemos. Porque si amamos verdaderamente a Dios, vamos a desterrar de nosotros todo aquello que sabemos que tenemos que sacar para poder unirnos verdaderamente a Él, para poder llegar a ser santos, ¿no?, en el estado que Dios ha escogido para ustedes. Entonces, lo segundo, después de este conocimiento o inspección de nosotros mismos, es que tengamos la convicción de que es posible todo aquello que debemos proponernos, pero no necesariamente todo aquello que queramos proponernos, porque bien podemos pretender metas en sí mismas imposibles o utópicas, o que Dios no quiere para nosotros, ¿no? Aquí lo importante es que tengamos esta firme convicción de que es posible todo aquello que queramos proponernos, pero que sea posible conociendo nuestras propias fuerzas y lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo tercero es que tenemos que tener en cuenta es que se debe evitar el naturalismo o aquella cantinela tan conocida que es el tú puedes, ¿no?, aplicada tontamente, como si en esto estuviese la solución de quien tiene una deficiente estima de sí mismo. Ese logotipo que tanto nos infunde de tú puedes hacerlo, pero que es aplicada en una utopía como
en un simple eslogan que no pone medios efectivos para hacer eso que necesitamos hacer. Es cierto que podemos alcanzar metas altísimas y heroicas y que no hay obstáculo que sea invencible supuestas ciertas verdades, las cuales son que me proponga algo real, ¿no? No puedo convertirme en ángel ni volverme invisible, o sea, tengo que proponerme cosas que sean reales, cosas que yo puedo alcanzar. Segundo, que sea algo honesto, que sea algo dirigido a mi último fin, que es Dios. Pues aunque pueda hacer cosas malas, no debo hacerlas, ni me hacen grande. Lo tercero que tengo que tener en cuenta es que haga un trabajo serio en mi voluntad, ¿no? Que sea algo real y serio, constante, firme y perseverante. Y lo cuarto es que Dios me ayude. Muchas cosas las puedo porque de hecho están dentro del alcance de mis fuerzas humanas, aunque yo piense erróneamente que no sea así, y que todas las que no puedo con mis solas fuerzas, sea porque mi voluntad está enferma o porque la superan, las puedo con la gracia de Dios. Es decir, que este trabajo de la voluntad no es imposible, que a Él a todos nos ofrece en el orden de la salvación. En cuarto lugar, algo que hay que tener presente es que no perdamos de vista que es absolutamente necesario tener una meta clara y precisa, ¿no? No puedo empezar a trabajar mi voluntad de modo sin tener como un fin, una meta, un punto al que yo quiero llegar. Es necesario tener una meta clara y precisa en lo que yo quiero trabajar. Una vez habiendo conocido cuáles son mis defectos y sabiendo que puedo alcanzarlo porque porque el propósito que me pongo es real, firme y concreto, porque no supera mis fuerzas humanas, porque Dios me ayuda. Es necesario conocer también que no es imposible alcanzarlo, ¿no? Y que esta meta debe estar cargada de motivos de peso que la hagan no solamente deseable de alcanzar, sino imposible de no lanzarme a buscarla, ¿no? Debe estar movida por un deseo o por algo que me motive y que me haga tener en cuenta que no es simplemente un bien necesario para mí, que ciertamente hay que tener en cuenta, pero sino también hay que tener la conciencia que es imposible que yo no me lance a buscar ese bien. Es importante revisar una y otra vez los motivos y añadir siempre nuevos cuando sea necesario. Si el joven enamorado, por ejemplo, no meditara en las razones para amar a su novia, por ejemplo, la belleza, virtud o buenas cualidades, la dejaría de querer prontamente o no la amaría seriamente. Y en quinto y último lugar, que conozca los medios para alcanzar lo que me propongo. Porque está bien, me pongo una meta, sé que es necesario, bueno y para mí, pero tengo que poner los medios, y esta es la parte como más importante y donde más hay que trabajar la voluntad. Se va a llamar actos, ¿no? Y es el último punto que voy a tratar en este punto doctrinal. Y finalmente, que ejercite incansablemente su voluntad. Bueno, antes de tratar estos puntos prácticos, voy a describir 3 tipos de voluntad para que nosotros empecemos con ese examen, con ese reconocimiento de cuál es la voluntad que a lo mejor en este momento yo estoy ejercitando, para que conociéndola pueda empezar a trabajar en ella. Hay 3 tipos generales de voluntad que tienen numerosos subtipos, o si se prefiere, en vez de tipos podemos hablar de actitudes volitivas. Bueno, la primera es la voluntad veleidosa o indecisa. La voluntad veleidosa es la que se expresa siempre con el indicativo yo querría, a mí me gustaría, tendría que. Esta forma de voluntad no llega al querer verdadero, es simplemente como manifiesta la potencia o el gusto o el deseo que tendría para hacer cierta cosa, pero no llega a un verdadero deseo, porque el que verdaderamente quiere va a mover su voluntad a alcanzar aquello que quiere. Pero esta persona o esta voluntad no quiere, simplemente reconoce ese bien que sería bueno para él, pero no lo desea verdaderamente. Sin embargo, muchas veces reconoce este límite, esta actitud previa en la cual se mantiene en una actitud predecesora a un verdadero querer.
Es consciente de su incapacidad de querer auténticamente el bien, pero no tiene energía para querer de veras. Es una voluntad con ojeras, es llorona, triste y amargada. En cierto modo puede ser también resentida consigo misma, pues el veleidoso se queja y se lamenta de su propia inutilidad, pero no hace nada para remediarlo, y aquí está el principal defecto de esta voluntad. Sabe que no quiere verdaderamente y es consciente de esta inutilidad o de esta incapacidad, pero no hace nada para remediarlo. En los casos más graves no tenemos ni siquiera una veleidad, no tenemos ni siquiera un querría, sino una absoluta indiferencia, un abandono, una desidia que se resume en una expresión, en la apatía. Vamos ahora a hablar de un segundo tipo de voluntad, que sería la voluntad engañada, ¿no? Esta actitud es más peligrosa que la voluntad veleidosa, y el peligro radica en la falsedad que la envuelve. ¿Cómo así? Es una voluntad que en realidad se miente a sí misma, ¿no?, acerca de los medios que elige para alcanzar un determinado fin. Nuestra voluntad se mueve siempre tendiendo a un fin, ¿no?, ya sea próximo, ya sea corto, ya sea a medio o a largo plazo, pero siempre se mueve teniendo un fin, ¿no? Puede tratarse del fin último de la vida, por ejemplo, que puede ser Dios o algo que ocupe el lugar de Dios, el poder, el placer de la comida o de la bebida, la fama, el dinero, cualquier cosa. O fines intermedios, que son cosas que se buscan a su vez para un fin más alto, como quien busca un trabajo que es un fin inmediato para tener medios económicos con que sustentar a su familia, que es un fin superior. Estos fines intermedios son fines medios, que se ordenan como medios respecto a otros fines superiores para alcanzar. Pues bien, la voluntad engañada quiere engañarse a sí misma, convenciéndose de que realmente quiere tal o cual noble fin que le parece bueno, que en realidad es bueno, cuando en realidad los medios, ¿no?, los actos para alcanzar ese fin sobrenatural o ese fin superior que elige, para alcanzarlo, esos medios que elige no conducen eficazmente al fin, y aquí está el engaño que esta voluntad tiene, ¿no? Así, por ejemplo, el enfermo a quien el médico le ha dicho que por obligación estricta debe dejar de fumar, y se convence a sí mismo y cree cumplir con la prescripción médica fumando solo de vez en cuando se siente nervioso, ¿no? Entonces se engaña a sí mismo acerca de los medios, porque ¿cuál es el medio para alcanzar este fin superior, que es dejar de fumar? Naturalmente va a ser erradicar totalmente el cigarrillo, pero se engaña a sí mismo pensando que va a cumplir esa prescripción médica fumando solo cuando se encuentre nervioso. San Ignacio de Loyola describe a estas personas diciendo que quieren dejar lo que Dios les exige que dejen, pero de tal manera que a la postre terminen quedándose con lo que pretendían dejar, lo que conocemos como el segundo binario. El peligro de este modo de querer consiste en que quien se habitúa a este modo psicológico de razonar y querer vive encerrado solo en sofismas, como solo en utopias que le hacen pensar que va a alcanzar ese fin, pero mintiéndose a sí mismo, finalmente nunca lo va a alcanzar. Mientras sobre los medios, ¿en qué sentido? En cuanto esta persona quiere convencerse de que los medios se ordenan al fin que se ha propuesto, cuando esto no es así. Beber solo una botella diaria de cerveza, por ejemplo, quizá no sea un problema para una persona sana, pero no sirve como medio para salir del alcoholismo, y sin embargo el alcohólico, el que tiene este problema, se quiere convencer de que solamente bebiendo 1 litro de cerveza diario al día va a salir de ese problema, cuando esto no es así. Pero él se convence y quiere pensar que el único problema es beber más de esta cantidad. Y así se podrían poner innumerables ejemplos de esta voluntad engañosa, ¿no? Para estas personas que tienen este defecto en la voluntad, lo único que pueden hacer para darse cuenta de su engaño es hacer hablar a los medios. ¿Qué quiere decir esto? Significa que deben preguntarse con seriedad y honestidad: ¿dónde me conduce a mí, por ejemplo, en lo que acabamos de decir de esta dependencia al alcohol? Enfermo de dependencia alcohólica, el beberme 1 litro de cerveza cada día,
como verdaderamente es este un medio efectivo para erradicar este vicio que reconozco que tengo. ¿Realmente estoy eliminando mi problema de ese modo? ¿O bien lo mantengo o incluso lo fomento? Y no debería contentarse con sus propias respuestas, sino también preguntar a los especialistas para cotejar la objetividad de sus argumentos, apreciando así la sensatez o la locura de sus razonamientos. Por eso cuando alguien nos dice me quiero curar de tal o cual defecto, quiero alcanzar tal o cual virtud, lo que tenemos que preguntarle es, bueno, ¿qué medios estás poniendo verdaderamente para alcanzarlo? Porque como ya les dije, la persona que verdaderamente quiere alcanzar algo va a poner medios reales y efectivos. Entonces tenemos que examinar y revisar si los medios que ponemos para alcanzar los fines que nos proponemos son verdaderos y elocuentes y son verdaderamente efectivos para llevarnos a ese fin. La tercera voluntad es la verdadera voluntad, ¿no? Y aquí es la voluntad la que nosotros queremos alcanzar, la que tenemos que tener como fin o como propósito para trabajar, ¿no? Hay también una voluntad sincera y verdadera, la que quiere un fin y los medios que pone son verdaderos y efectivos para alcanzarlo, aunque sean duros y difíciles, ¿no? Y los quiere sinceramente y los pone en práctica con prontitud. Es la que exigía Jesucristo antes de sus milagros, ¿no? Recordemos a nuestro Señor que muchas veces en el Evangelio, antes de curar a los enfermos, le decía, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres curarte? Si quieres que se haga como tú has creído, ¿no? Tal voluntad tiene evidentemente grados, no es igual en todos, pero hay características fundamentales que se repiten en todos, ¿no? Como hay ciertas características que podemos poner a flote, a traer a colación, que se manifiestan en esta voluntad verdadera, como por ejemplo esta voluntad es perseverante, es tenaz, es firme y se robustece cada vez más en los actos que repite, ¿no? Supera los fracasos, volviendo a comenzar sus obras si le salen mal, pues a pesar de que tenga una voluntad firme, la persona no está exenta de cometer ciertas faltas. Acepta los retos, se sobrepone a las caídas y es capaz de terminar las obras emprendidas y no las deja a medio camino. Ok, entonces ahora voy a empezar a enumerar algunos medios prácticos para la educación de la voluntad. Debemos comenzar nuestro trabajo intentando conocer todos los defectos de nuestra voluntad, como ya les había mencionado, puesto que nos proponemos corregirla y fortalecerla. A base a estas clasificaciones tratamos de responder con la mayor sinceridad algunas de las preguntas. Les vamos a dejar en un anexo en la descripción de este video un cuestionario con algunas preguntas que nos van a ayudar a conocer un poco cómo está nuestra voluntad. Algo que tenemos que tener en cuenta antes de realizar un poco este cuestionario es que no debemos revisar no solamente los últimos episodios de nuestra vida, sino un plazo considerable de ella. Por ejemplo, mirando los últimos 5 o 10 años de nuestra vida, para conocer cómo ha ido trabajando nuestra voluntad a lo largo de este tiempo. Les nombro solamente algunas de estas preguntas que van a encontrar en la descripción de este video. Por ejemplo, acerca de la forma de nuestra voluntad. ¿Cómo es nuestra voluntad inicial al empezar algo? ¿Nos movemos fácil o difícilmente para emprender alguna cosa? ¿Somos emprendedores? ¿Cuántas y cuáles cosas hemos emprendido en los últimos 5 años? ¿Tenemos perseverancia y constancia en las obras que emprendemos? Acerca del contenido. ¿Por cuáles motivos te mueves habitualmente? ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a emprender ciertas cosas? Acerca de los bienes físicos, por ejemplo, ¿te motiva a lucir bien, ser delgado, ser más robusto, tener aspecto deportivo? Acerca de la salud, ¿te mueve el deseo de luchar por tu salud para someterte a una dieta estricta, a una meditación estricta? Acerca de la actitud volitiva hay algunas preguntas como ¿cuán motivada, ilusionada, apasionada ha estado tu voluntad en los últimos años? Acerca de tus metas, ¿cómo es tu modo de planear las cosas? ¿Haces planes a largo, a medio o a corto plazo? Acerca de nuestra dirección de la voluntad, ¿tienes modelos claros que aspires a imitar? O por ejemplo, ¿son tus modelos verdaderamente modelos? Es decir, ¿te atraen intensamente?
acerca de sobre el modo de exteriorizarse nuestra voluntad. ¿Cómo se manifiesta nuestra voluntad? ¿Te mueves verdaderamente con determinación o solo superficialmente? Es importante que hagamos este cuestionario para conocer como efectiva y prácticamente en las reacciones o en los actos volitivos que hemos tenido, para saber cuáles son estos principales defectos de nuestra voluntad. Ahora voy a nombrar algunos vicios o defectos propios de la facultad volitiva. La voluntad puede estar afectada por diversos vicios y alteraciones que dan la impresión de parasitar la voluntad, ¿no? Como una bacteria que está dentro de nuestro cuerpo empieza a dañarla desde adentro. Así estos vicios parecieran parasitar nuestra voluntad. La voluntad, es decir, como que echa raíces en ella, provocándole debilidad, desorden, lentitud. Bueno, comencemos con la pereza, ¿no? Este vicio tan conocido y tan común para nosotros, y especialmente en nosotros que somos de esta última generación. Es un vicio de la voluntad que tenemos muy arraigado dentro de nosotros, que es una especie de repugnancia al trabajo y tendencia a la ociosidad, ¿no? Se caracteriza por el miedo y la huida del esfuerzo. El perezoso resta gustosamente inactivo, o si obra, elige su ocupación no guiado por la razón, o sea, por el deber o por el bien que le va a producir esa cosa que tiene que hacer, sino según lo que le sugiere el capricho. Si quiere hacer algo que es a su gusto, sensible, lo hace con esfuerzo. Pero si es algo que a lo mejor va a ser un poco dificultoso o que precisamente va a necesitar de mayor voluntad y un trabajo más arduo, seguramente lo va a hacer con negligencia y con lentitud. El perezoso suele acometer la obra con lentitud, lo continúa sin vigor y tiene siempre prisa por terminarla. A veces le entra como un apuro irracional por terminar las cosas, pero no es porque tenga que empezar alguna otra cosa más importante, sino que simplemente porque no la quiere realizar. Se frena o demora ante la menor dificultad, sigue la ley del menor esfuerzo, es incapaz de un trabajo esmerado, metódico y profundo. Esta tendencia puede manifestarse en todos los dominios: físico, intelectual, moral e incluso religioso. Se relaciona con el temor y la sensualidad. Con el temor porque, como la definía Cicerón, es un temor de la fatiga. San Juan Damasceno la enumera con el nombre de ceñitíes, es decir, lentitud, flojera, pereza o apatía. Entre las especies del temor, y Santo Tomás la define como fuga del obrar por el temor del mucho trabajo, ¿no? También es muy peligrosa esta pereza porque se puede manifestar también en el ámbito espiritual, que es lo que más nos puede preocupar a nosotros, en el sentido de la asidia, que es como un cierto vicio o tendencia a huir del esfuerzo que nos puede implicar el camino de la santidad, el esfuerzo que nos puede implicar el trabajo de la perfección, ¿no? Y peor aún, se puede manifestar en la tibieza espiritual, que es como un consentimiento o una pereza consentida y aceptada de caer en un estado en el que no tengamos ningún esfuerzo por seguir avanzando en la vida espiritual, incluso por llegar a permitirnos los pecados veniales. Muy bien, lo más importante que tenemos que recalcar de este vicio de la pereza, y que más como que nos puede preocupar, es que esta pereza se puede también manifestar en el ámbito espiritual con un vicio llamado asedia, que es algo lo que verdaderamente como cristianos tenemos que huir, no tener mucho temor de poder llegar a consentirla. La asedia es la pereza propia de las realidades o actividades espirituales, o mejor todavía, es la tristeza o desazón del bien espiritual, de lo que implica nuestra santidad. Es una especie de renuncia en la búsqueda de los bienes espirituales, como el conocimiento, la ciencia, la virtud o la oración, desalentados por el esfuerzo que estos demandan, porque precisamente sabemos que el camino de la santidad va a implicar negación y esfuerzo de nosotros mismos. La asedia huye de todo esfuerzo que implique cualquier trabajo, sea en la virtud, en la oración, que nos conduzcan a la santidad. Este modo de pereza hace que la persona huya de la oración. Mire qué tan grave es, del estudio, del recogimiento y de la reflexión,
y se sumerja en el activismo, ¿no? El activismo es una persona irreflexiva que huye de todo aquello que requiera recogimiento, unión con Dios, y se sale simplemente en el apostolado, en la actividad, sin recogerse, sin tener lo más importante o el alma de todo apostolado, que sabemos que es la oración. En la indiscreción y en la divagación por las cosas prohibidas. Como pecado capital que es, engendra numerosos vicios, entre los cuales mencionamos, por ejemplo, la ociosidad, la somnolencia, la indiscreción de la mente, el desasosiego del cuerpo, la inestabilidad, el vagabundeo, el tedio de corazón, la murmuración, la verbosidad y la curiosidad. Y más grave aún, si nosotros llegásemos a caer en un estado de asedia, ella nos puede llegar a conducir a un estado mucho peor llamado tibieza espiritual, ¿no? La tibieza espiritual es un estado gravísimo, el que puede caer un alma que consiente la asedia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta tibieza espiritual? Es la mediocridad, que es una suerte de relajamiento espiritual, un fruto muy a menudo de no haber combatido enérgicamente la asedia. Es una flojedad de espíritu profundamente arraigada en el alma, que neutraliza la dinámica de la voluntad en su tensión a la santidad. Es como si ella dijese, de aquí no camino más. Pero San Bernardo dice que el que no avance en el camino a la santidad, pero San Bernardo dice que quien no avanza en el camino a la santidad necesariamente retrocede. Entonces es como un aceptar voluntariamente retroceder en el camino a la santidad, ¿no? Volviéndola lánguida, sin ilusión, resignada a su lamentable condición y fácil para aceptar el estado habitual de pecado venial, el cual es antesala para el pecado mortal. Miren qué grave es este estado del alma. La persona que está dominada por la tibieza experimenta horror a estar dentro de sí misma, se convierte en una persona irreflexiva, huye del sacrificio y de la mortificación. Actúa sin reflexión, siguiendo sus gustos, dando preferencia a la vanidad, a la sensualidad y al amor propio, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que al darse en el alma un estado crónico de la aceptación habitual del pecado venial deliberado, el tibio y el mediocre han dejado de comprender la renuncia evangélica, olvidan qué es lo que Cristo nos pide en el Evangelio, y no tienen el horizonte de seguir el camino de la santidad, ¿no? También podemos añadir a la lista de los problemas de la voluntad como una insana independencia, ¿no? Otro defecto, vicio que hay que nombrar dentro de la facultad volitiva es la inestabilidad afectiva, ¿no? O sea, injustificada, frecuente y desmedida variación de estados de ánimo. Si bien estos cambios afectan principalmente a la base emotiva, es decir, la parte sensible de la persona, pueden producirse por la renuncia de la voluntad a ejercer su acción dominadora sobre la sensibilidad, ¿no? Recordemos que nuestra voluntad puede ir realmente, y efectivamente es así, controla también nuestra parte sensible. Entonces, esta cierta inestabilidad emocional puede venir del renunciamiento de la voluntad a manejar esos estados de ánimo tan inestables. Otro defecto es una insana dependencia de la voluntad. Las personas con baja autoestima, las inseguras y las débiles tienden a forjarse una voluntad dependiente. La persona con voluntad dependiente se reconoce a menudo por su enorme dificultad para tomar decisiones cotidianas, si no cuenta con la afirmación de los demás o por la necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales esferas de su vida, ¿no? Entonces vemos la insana dependencia como otro defecto o vicio de la voluntad. Y por último, también vamos a ver cómo la voluntad puede estar también forjada en una actitud contraria. Todas las que hemos visto hasta ahora son como actitudes dependientes o negativas, pero también puede estar desevocada por un exagerado amor propio, ¿no? Y por tanto exigir una gran fuerza para controlar ese amor desordenado que tiene por un objeto, que es su yo mismo. Es lo que ocurre con la soberbia, ¿no? Y el amor propio. La soberbia implica una perversa autoafirmación de la voluntad.
El psiquiatra italiano Giuseppe Battione sostenía que el origen de la soberbia debe buscarse en su contrario, es decir, en el temor de la inferioridad. La persona que se considera injustamente inferior, es decir, por un error en su conciencia tiene como un complejo de inferioridad y que ignora su verdadera grandeza que viene por el ser hijo de Dios, tiene necesidad como de agrandarse por medio de la soberbia, ¿no? Ante lo cual, a la larga al menos, suele reaccionar compensativamente, engrandeciéndose de un modo anómalo, al modo del maníaco mental o del soberbio espiritual. La soberbia es, por tanto, una máscara de grandeza y de rebelión de quien en el fondo teme ser inferior y por eso necesita un disfraz grandilocuente. Muy bien. Una vez hablado y especificado algunos de los defectos o vicios que nosotros podemos tener en la voluntad, vamos a dar ideas prácticas, modos prácticos para poder educarla. La primera es que uno de los raíces de los problemas volitivos se encuentra principalmente en la inteligencia, ¿no? Porque si bien sabemos que la voluntad y la inteligencia se influyen mutuamente, ¿no? Y no se conoce si no se quiere, que es la influencia motora de la voluntad sobre las potencias, que también está incluida la inteligencia. Hay una frase que dice, conozco porque quiero conocer. Nosotros muchas veces conocemos esta frase que dice, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Precisamente poniendo a flote la dependencia que tiene la voluntad de la inteligencia, que la inteligencia conozca para que la voluntad ame. Pero también hay que tener en cuenta esta premisa, no conozco porque quiero conocer, ¿no? Entonces la voluntad también influye sobre la inteligencia. Y es indudable que la voluntad no ama lo que no valora, lo que no quiere conocer, ¿no? Y no digo lo que no conoce, sino lo que no valora, es decir, lo que no desea, ¿no? Puesto que no es suficiente conocer algo como bueno, para que nos enamoremos y eso bueno tenga fuerza para mover a la voluntad, sino que debe ser captado como algo bueno para mí, ¿no? Entonces el primer trabajo de la voluntad va a estar dirigido a la inteligencia. Que yo quiera conocer esa cosa que sea buena para mí, no que yo la reconozca y la quiera y la desee conocer, pero porque la reconozco como algo necesario para mi propio bien, ¿no? Es decir, conveniente. El objeto que mueve la voluntad es el bien conocido como conveniente, de donde se sigue que si se propone algún bien conocido, ¿no? Si la voluntad se propone algo que conoce como bueno para sí, pero no como algo conveniente, ¿no? Porque nosotros conocemos cosas que son convenientes. Para mí me es conveniente ese trabajo, para mí me es conveniente esa virtud, pero yo tengo que saber que eso conveniente es bueno para mí y solamente así podrán mover mi voluntad. Porque conveniente es más que bueno. Bueno significa que es capaz de atraer a la voluntad, ¿no? Algo que yo reconozco que es bueno puede atraer mi voluntad. Pero conveniente, algo que yo reconozco y quiero como conveniente para mí, implica que de hecho me debe atraer, ¿no? Que lo veo ventajoso, útil, adecuado, oportuno y hasta necesario e impostergable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que trabajar es en hallar aquellos motivos que pueden hacer apetecible aquello que nos propongamos, ¿sí? Supongamos que queremos alcanzar una virtud que vemos necesaria para desarraigar algún defecto o vicio que nos afecte en demasía en nuestro trabajo por la perfección. Supongamos que tenemos un vicio como el alcoholismo. Queremos trabajar en una virtud como la templanza. Entonces, para poder empezar a hacerlo, lo primero que hay que hacer es hallar el motivo por el cual queremos hacerlo y que nos va a hacer apetecible ese trabajo de la voluntad. Por ejemplo, un motivo perfecto va a ser, por ejemplo, de un fin superior para alcanzar mi santidad, porque es necesario para que yo sea santo. O si es necesario un motivo más cercano, puede ser por el bien de mi familia, ¿no? Para que haya paz y estabilidad dentro de mi familia. Si yo veo que es un vicio que afecta a mis relaciones familiares. O por ejemplo, para mi propia salud, sí, pero hallar motivos que hagan apetecible el trabajo volitivo, ¿no?
porque siendo nosotros seres racionales, debemos de ver si las dificultades de nuestro querer no proceden entonces de la insuficiencia o pobreza de los motivos intelectuales que deben de bañar de luz todo acto volitivo o todo lo que nos propongamos. Y esto porque es insuficiente para mover a la voluntad todo proyecto que carezca de verdaderas razones para ser realizado, ¿no? La voluntad no se ha de mover simplemente por algo que yo creo que es bueno. Eso que yo creo que es bueno tiene que tener razones, motivos que muevan constantemente a mi voluntad para poder alcanzar. Asimismo, todo proyecto cuyas motivaciones no sean suficientemente claras, o sea, por el contrario, demasiado difusas, o que carezcan de razones personalizadas. Es decir, que yo no vea claro por qué me conviene a mí personalmente trabajar en eso que yo veo que tengo que trabajar. Por tanto, en orden a que un fin sea capaz de mover nuestra voluntad, es necesario que trabajemos primeramente intelectualmente sobre el mismo, intentando que sea percibido primero como un bien objetivo y verdadero, es decir, como un bien auténtico, honesto, digno de ser buscado y necesario. Segundo, un bien posible, es decir, que lo percibamos como posible para nosotros ser alcanzado. Y también conociendo que Dios nos va a ayudar para poder alcanzar lo que tenemos que trabajar. Tercero, que sea lo más concreto y claro posible, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que yo quiero alcanzar? Para que la voluntad se mueva hacia algo, que no se mueva hacia algo que sea genérico, como muy general, o algo que sea confuso para ella, sino que tiene que ser algo concreto, algo específico hacia lo que yo quiero alcanzar. Cuarto, que sea lo más conveniente para mí, y ya lo que ya hemos dicho, que veamos que esto no es simplemente algo bueno, algo que podría alcanzar cualquier persona, sino algo que es lo más conveniente para mí. Quinto, y presente, ¿no? Que yo lo pueda alcanzar en el momento de tomar decisiones, porque hay que desconfiar de los motivos que hemos visto con mucha claridad en el pasado si ya han quedado en el pasado y no sigan reviviendo ahora. Todos sabemos cuánto desagrada y desluce el paso del tiempo tales razones. Por lo tanto, mis determinaciones tienen que ser presentes, actuales y frente a los problemas que yo veo que tengo que trabajar. Y la segunda razón de la inteligencia es la razón pasional, ¿no? En el afecto. Porque no basta con una consideración puramente especulativa o argumento, no basta el simple motivo, ¿no? Sino que también tiene que haber un afecto pasional, algo que me mueva a hacerlo. Porque si pretendemos que algo nos mueva o mejor aún nos arrastre, debe estar en condiciones de conmocionar nuestra afectividad. Es bien sabido que las pasiones, afectos o emociones pueden arrastrar nuestra voluntad, ¿no? El amor, el deseo a alcanzar algo. Hablamos ahora de las emociones voluntariamente provocadas, ¿no? No de las que surgen espontáneamente, sino que yo voluntariamente evoco en mí una pasión que me mueva o que me arrastre a alcanzar lo que quiero lograr. Si respecto de lo que tenemos proyectado realizar surgieran pasiones de modo espontáneo, no habría dificultad alguna, ¿no? Si yo me propongo algo y naciera alguna pasión de modo espontáneo, no pasa nada, pues la pasión reforzaría el querer. Lo que nos interesa aquí es recalcar que un querer lánguido puede ser ayudado, ¿no? Esto es principalmente cuando me propongo cosas que son arduas y difíciles y que muchas veces no están como apoyadas de la pasión sensible que quiere alcanzar ese bien que me propongo. Aquí es necesario entonces nosotros mismos evocar una pasión, algo que me arrastre verdaderamente a desear lo que yo quiero lograr. Esto debe ser provocado deliberadamente, debemos provocar una emoción que lo refuerce. Por tanto, hablamos de estimular una pasión, para que la pasión nos ayude a querer más intensamente. No es esto un círculo vicioso, pues como enseña la sana psicología, la voluntad puede moverse a sí misma, y no es de extrañar que a pesar de tener fuerza de voluntad respecto a algunas cosas, no la tengamos para otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que suelen tener fuerzas de voluntad
para alcanzar un bien físico, tener una buena presencia física, pero no tienen voluntad, como por ejemplo al estudio, que se les presenta como un bien más arduo. Entonces aquí lo que se nos enseña es mover afectivamente una pasión, un deseo que nos ayude a alcanzar lo que queremos. Y de esto tenemos ejemplo, por ejemplo, en las grandes guerras, cuando los capitanes o jefes querían mover a sus soldados, les dedicaba discursos que los ayudaba a mover sus pasiones para que evocaran ellos valentía frente a la guerra que se les sobrevenía, ¿no? Del mismo modo, es una técnica psicológica para mover nuestra voluntad, mover pasiones o deseos que nos ayuden a alcanzar lo que queremos, ¿no? Y tercero, es encontrar el motivo, ¿no? En realidad no se trata de amontonar motivos, sino encontrar uno suficientemente poderoso como para empujar la voluntad a salir de su inercia. Es bien conocida la expresión de Viktor Frankl: el interés principal del hombre es el encontrar un sentido a su vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido, ¿no? El dolor es una de las afecciones a las que más rehúye el hombre, ¿no? Que la voluntad esté positiva, por lo tanto, dispuesta a asumirla, implica que aún bajo la apariencia de resignación, tiene una enorme energía para enfrentarla, porque sabemos que muchas veces lo que tenemos que trabajar nos va a acarrear ciertamente sufrimiento, negación a nosotros mismos. Pero si nosotros encontramos el motivo, ese sentido sobrenatural que nos mueve a trabajar, a luchar, a negar en lo que nos tengamos que negar, eso nos va a ayudar a sacrificar lo que sea necesario por alcanzar ese fin supremo que nos mueve. Ahora, para finalizar, voy a hablar acerca de cómo educar la voluntad mediante actos, ¿no? Esto va a ser como la parte más importante y en realidad la que vamos a tener como que poner más determinación, ¿no? Porque aquí es donde vamos a materializar aquellos propósitos, aquellos motivos, aquellos fines, aquello que sabemos que tenemos que trabajar, ¿no? Siendo la voluntad una facultad, está ordenada específicamente a obrar, ¿no? Y es obrando que se desarrolla y perfecciona. Aquí es donde se educa verdaderamente, con actos. Por eso, la regla más importante para robustecer la voluntad es la siguiente: ejercítate cada día en vencerte a ti mismo, aunque sea solo en algo insignificante. Y así, tras un ejercicio de años, alcanzarás una fuerte voluntad. Solo la conseguirás mediante innumerables ejercicios. No, aquí está la regla de oro de la educación de la voluntad: ejercítate mediante de actos cada día, ¿no? Porque algo que tenemos que tener presente es que este trabajo de la voluntad va a ser por toda la vida. No vamos a alcanzar una voluntad perfecta y decidida en una semana, en un mes, en 5 días, sino que va a ser un trabajo constante, ¿no? Ahora, hemos de indicar que el trabajo de la educación o reeducación en la voluntad en algunos casos es una labor paulatina y escalonada. No se logra en un día ni en un mes, es tarea de largo tiempo. Pero a medida que la voluntad realiza actos auténticamente volitivos, ¿no? Es decir, que quiere, aunque sean pequeños, sin detenerse en veleidades como querría, me gustaría, yo podría, va creciendo su eficiencia evolutiva. En particular, el proceso reeducativo debe centrarse primero en actos volitivos externos, ¿no? Comenzando con algunos que sean fáciles. Este trabajo de la voluntad, según sea el vicio, defecto que nosotros veamos que tenemos que trabajar, se debe transmitir primeramente de manera externa y de modo paulatino, o sea, empezando por pequeños actos, ¿no? Por ejemplo, quiero mover el pie, quiero caminar hacia este punto. Por ejemplo, en alguna persona que tenga necesidad de trabajar la actividad física. Y luego intentando algunos actos cada vez más difíciles. Por ejemplo, hoy no quiero comer postre, ¿no? Una persona que tenga algún problema de obesidad. Y después de esto hay que pasar a ejercitarse en actos internos. No, por ejemplo, quiero pensar en tal o cual cosa. Como dijimos más arriba, el mismo hecho de constatar el influjo motor e imperativo de la voluntad sobre nuestras potencias externas,
por ejemplo las manos, el pie, ayuda a comprobar que podemos realizar actos volitivos y nos va a ayudar a recuperar la confianza en nosotros mismos que tal vez hemos perdido, ¿no? Ya que muchas veces lo que consideramos falta de voluntad es más bien desconfianza, ¿no? Hay que hacer aquí un profundo examen, que a lo mejor esa falta de voluntad que pensamos que tenemos puede ser más bien una falta de confianza en nosotros mismos. Entonces, para esto, algo práctico que tenemos que hacer se llama metas, medios y exámenes, ¿no? Porque trabajar los actos de la voluntad equivale a trabajar mediante consignas, ¿no? Medios eficaces, fines más o menos cercanos, que son las metas, alcanzables en un plazo prudente. En la medida en que una persona pueda constatar que ha sido capaz de lograr una meta que se ha propuesto, por más fácil que sea, aunque sea algo pequeño, no solo crecerá materialmente su energía volitiva, sino también su confianza en su capacidad, ¿no? Por esto es importante ponernos metas. Y para empezar tienen que ser metas prontas, metas cercanas, metas de fácil alcance y después deben ir aumentando en dificultad, ¿no? Esto exigirá, al menos al comienzo del trabajo, especialmente en personas que tengan problemas volitivamente más hondos, una labor minuciosa que implica dos tareas, ¿no? La primera, una previa, que es de programación, y una posterior, que va a ser por medio del examen, ¿no? Primero se debe programar o plantear lo que se quiere lograr. Una vez hecho el examen, una vez habiendo reconocido lo que tenemos que trabajar, hay que programarnos y ponernos una meta siguiendo las disposiciones que ya he nombrado anteriormente, que sea clara, concisa, que sea prudente, que sea real y presente. ¿Qué meta quiero alcanzar y por qué medios será posible? Sin un fin, nada sale a la inercia, tiene que ser motivada por un fin, como ya hemos dicho. Y sin medios no se logra ningún fin. Por tanto, primero hay que determinar qué es lo que nos proponemos alcanzar. Esto es, puesto que estamos tratando de entrenar nuestra voluntad, que necesita educarse o quizá reeducarse, debemos entonces concretar un fin concreto y no demasiado lejano, puesto que ya insistimos en la importancia de comprobar mediante el cumplimiento de estos fines cercanos y de acrecentar nuestra confianza por medio de estas metas próximas y cercanas. Y el siguiente trabajo va a ser precisamente el examen, ¿no? Luego viene la tarea de revisar nuestros resultados. Y decimos revisar y no enumerar, porque nos sirve de mucho tomar conciencia de que nos ha ido bien o que hemos fallado tantas o cuantas veces, ¿no? Esto de un modo numerativo. Lo que influye sustancialmente en el trabajo es saber qué contribuyó o en qué cosa específicamente nos faltó para lograr lo que nos habíamos propuesto. Muy bien, y la segunda parte después de haberse propuesto, luego viene la tarea de revisar los resultados, ¿no? Y decimos revisar y no enumerar, porque nos sirve de mucho tomar la conciencia de cuántas veces fallamos en lo que nos habíamos propuesto. Lo que influye sustancialmente en nuestro trabajo va a ser saber qué cosa contribuyó o qué cosas influyó para que no lográsemos lo que nos habíamos propuesto, o qué terció para que las cosas no funcionaran. Algunas preguntas podrían ser: ¿por qué no hice lo que me había planteado? ¿Fue falta de concentración, de pereza, de distracción, poca oración, apoyarme solo en mis fuerzas, no poner más pasión en lo que realizo? Solo un examen sincero puede darnos pautas sobre qué funciona y qué no funciona. Y luego debo corregir mis planes, ¿no? Habiéndome examinado mi propósito, debo corregir y proponerme para que la próxima vez me pueda ir mejor, o evitar aquello que yo supo que me faltó dar para que funcionara mi propósito. Según los resultados, todo a partir de los resultados del examen. Podemos llevar incluso un cuadro semanal, ¿no? Y puede haber como una pequeña diagramación, como objetivo que me propuse, medio para alcanzarlo, y un pequeño examen, qué funcionó o qué afectó para que no funcionara. Y para terminar, en este trabajo de metas, medios y exámenes, va a ser imponernos una penitencia, ¿no? Con la sola revisión de nuestros logros y fracasos, daremos un paso ciertamente importante, pero va a ser insuficiente si no lo completamos con otras cosas.
No alcanza solamente saber cómo nos ha ido o qué cosas funcionaron o no. Así como es necesario alegrarnos y tomar conciencia de los pasos que hemos dado para crecer en confianza, es igualmente obligatorio saber imponerse una penitencia cada vez que fallemos, porque con la sola revisión de nuestros logros y fracasos daremos ciertamente un paso importante, pero esto quedará infructuoso si no lo completamos con otras obras. No alcanza solamente saber cómo nos ha ido. Así como es necesario alegrarnos y tomar conciencia de los pasos que hemos dado para crecer en confianza, es igualmente obligado saber imponerse una penitencia cuando hemos faltado. Si el faltar a los propósitos pasa tan desapercibido como el cumplir con ellos, ¿por qué razón vamos a desvelarnos para no repetir los mismos yerros? Entonces aquí radica la importancia de imponernos, aunque sea una pequeña penitencia, cuando hemos fallado en aquello que nos hemos propuesto. Muy bien, con esto hemos finalizado este punto doctrinal de la educación de la voluntad. Pidámosle a la Virgen que nos ayude verdaderamente a llevar un radical esfuerzo y trabajo para unirnos cada vez más a Dios, para ser fieles cristianos a lo que Cristo nos ha encomendado en el Evangelio. Muchas gracias por habernos acompañado en este punto doctrinal. Los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones y los esperamos en la próxima formación.